capítulo 3, versículos del 1 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: «Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente». Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: «¡Que vive el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no prestan atención a su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado». En la cultura religiosa de Babilonia era común rendir culto a estatuas. Nabucodonosor quería usar esta imagen gigantesca para centralizar la religión o la religiosidad de su reino y así unificar la nación y consolidar su poder. Quería que su reino no tuviera fin. Interesante argumento humano, ¿verdad? Al construir entonces la estatua, demostró Nabucodonosor que su devoción al Dios de Daniel había sido breve. No temía ni obedecía al Dios que era el autor de su sueño y mucho más a la interpretación que éste tenía para este mensaje, para este rey tan importante. A la vez también, el horno ardiente mencionado en este texto no era un horno para cocinar o una chimenea para calentar una casa. Era un enorme horno industrial que posiblemente se utilizaba para hornear ladrillos o fundir metales. Alcanzaba temperaturas tan altas que nadie podía sobrevivir su ardor, de acuerdo al texto que hemos leído. No sabemos también si otros judíos también se negaron a postrarse ante la estatua, pero estos tres personajes, los tres amigos de Daniel, servirían como claro ejemplo para los demás. Una pregunta interesante: ¿por qué estos tres hombres no simplemente se inclinaron ante la estatua y luego le confesaron a Dios que no lo habían hecho de corazón? Lo que quizás muchos pensamos hoy en día, ¿no? Haberse arrodillado y después decir, no lo hicimos de corazón, lo hicimos solo porque tocaba hacerlo. Y la respuesta es clara. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido que nunca, en ninguna manera o bajo ninguna circunstancia, le rendirían culto a otro Dios y mucho menos que se arrodillarían ante él. Y esto hace ver que ellos se mantuvieron firmes en su decisión en base a su conocimiento, en base a su cultura, pero sobre todo en base al conocimiento de Dios. Yo le pregunto en este día, ¿está usted listo para mantenerse firme por la causa de Dios, cueste lo que cueste? Pregunta dura, pregunta difícil, pero una pregunta firme. ¿Está preparado para decir, sea que me rescate o no del horno ardiente, solamente a Dios serviré y a Él honraré? Medite en estas palabras, afirme su vida de creyente, de cristiano en base a estas palabras. Y sepa usted que si Dios le rescata o no, usted debería seguirse manteniendo fiel. ¿Por qué? Porque somos instrumentos en manos de un Dios poderoso que hace cosas grandes para todo aquel que en Él confía y espera. Que el Señor entonces sea esa luz en su camino, en esa decisión que usted está esperando hoy.